Resolución de ejercicio guía 1, álgebra, semana número 1. ¿Ya? Entonces dice, una estufa de parafina tiene un estanque con una capacidad de P litros. Me dan esa información. De los cuales rinden Q horas. O sea, P litros rinden Q horas. ¿Sí? Esto, cuando a mí me dicen que esto rinde esto otro, ¿cómo yo genero? Yo genero una regla simple en el fondo. Yo estoy diciendo que P litros, ¿no es cierto?, rinden Q horas, ¿no es cierto?, a una determinada temperatura, ¿ya? Si el estanque tiene R litros menos que su capacidad, o sea, si su capacidad es P, significa que tiene P menos R, porque me está diciendo que tiene R litros menos que su capacidad. Por lo tanto, P menos R. Y finalmente la pregunta es, determino el tiempo X, ¿no es cierto?, que lo llama X, en horas que durará encendida la estufa con esta cantidad de parafina, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo yo sé que con esta cantidad de litros tengo esta cantidad de horas encendida mi estufa y me están preguntando con R litros menos, o sea, P menos R. Entonces, ¿qué hora será? Y esto para mí es una regla de tres simple. Entonces, de acá nosotros tenemos que X va a ser igual y multiplico cruzado, ¿no es cierto? Y dividido por aquel que está opuesto a mi incógnita, que en este caso es P, ¿sí? O lo otro que se me ocurre es multiplicar cruzado, que eso también va a ser lo mismo, porque en el fondo esto yo lo puedo ver como una fracción, ¿ya? Antiguamente esto se enseñaba con fracciones. Uno acá decía P es a Q, por ejemplo, como P menos R es a X, que también es válido, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer regla de tres simple, multiplicar cruzado. ¿Cómo sé qué es lo que voy a tener que hacer? Miro las alternativas. En las alternativas parece que hubieran ocupado regla de tres simple. No. Por lo tanto, yo digo, ya, entonces voy a multiplicar cruzado. Entonces, P por X sería PX, ¿no es cierto? Y finalmente Q multiplicaría a P menos R. Si ustedes se dan cuenta, me fijo en la alternativa y no existe ninguna multiplicación de Q paréntesis P menos R. O sea, en el fondo lo que hay que hacer es distribuir al tiro. Yo puedo hacerlo en este tipo de situaciones, recomiendo hacerlo aquí porque es fácil, pero si fuera una situación más complicada, no recomiendo hacerlo. Por lo tanto, aquí me va a quedar QP menos RQ o QR. Entonces, esa sería la respuesta y al parecer está entre la E y la A, que son las únicas que tienen resta, pero la que tiene PX es la A. Por lo tanto, esta sería la respuesta y eso está correcto. ¿Dudas con este ejercicio? No. Todo bien. ¿Ya? Entonces, la estrategia aquí fue ocupar reglas simples, hacer relaciones de este tipo. Esto también podría haberlo hecho de la siguiente forma, por si acaso, así como una segunda opción, podría haber generado razones. Las razones son divisiones, es un cociente, lo que estuvimos viendo ayer, ¿no es cierto? Un elemento dividido por otro. Por ejemplo, yo puedo decir P es a Q, como P menos R es a X. ¿Ya? Y si finalmente, si nosotros ocupamos este método, fíjense qué va a pasar. Va a quedar X por P, o sea, PX es igual a QP menos QR, o sea, también funciona. ¿Ya? Esto, cuando nosotros tenemos una situación de este tipo, a esto nosotros le llamamos razón, pero a esto, que es una igualdad de razones, le llamamos proporción. Tengo mala ortografía, así que si proporciones con S o no, no sé. ¿Ya? Ahí ustedes verán. ¿Ya? Entonces es una idea importante. La razón es un cociente, es una división entre dos magnitudes, mientras que una proporción es una igualdad de dos razones, que generalmente se confunde. Entonces, vámonos al segundo ejercicio. Dice, según la ecuación 2a menos b es igual a bx, ¿cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? Primero me dicen que el despeje de a da esto, entonces nosotros tenemos que despejar. Entonces esto le vamos a llamar 1 aquí y voy a despejar a. Fíjense que en el traspaso de la ecuación yo inmediatamente realizo un paso. O sea, yo aquí lo que voy a escribir es 2a de bx. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, podría haber simplificado igual como dice aquí, que sería b factor de x más b más 1, perdón. ¿Están de acuerdo con esa parte o no? Fue como en el traspaso de acá a acá, es como el paso que yo hubiera hecho. El b pasó hacia el otro lado sumando y me quedó bx más b, pero yo lo factoricé al tiro y me quedó b factor de x más 1. Y finalmente el a al despejarlo me queda b factor de x más 1. Todo eso dividido en 2. Y ahí estaría y sería correcto. Entonces inmediatamente me dicen que la 1 sí sirve, por lo tanto borro la D. Pasamos a la
2 que dice así, que 1 partido en X. O sea, primero voy a despejar X. Eso es como lo primero que voy a realizar. ¿Ya? Entonces, esta situación, si ustedes se dan cuenta, para despejar X, el B está multiplicando, pasa dividiendo a esta situación de acá. Y me queda 2A menos B, todo eso dividido en B es igual a X. ¿Sí o no? Entonces llega a este punto en donde voy a ocupar esto que generalmente nadie lo ocupa. Pero en el fondo, cuando yo tengo una igualdad, si yo coloco una operación en este lado, puedo realizar la misma operación en ambos lados. Lo que voy a hacer es elevar a la menos 1. ¿Qué significa elevar a la menos 1? ¿Quién me ayuda? Invertir el término. Invertir los términos. Eso quiere decir que que es un X partido en 1 se va a invertir y me va a quedar 1 partido en X, mientras que por otro lado este se va a invertir y la fracción está como súper clara, que sería B factor dividido en 2A menos B. Y se cumple, ¿no es cierto? Estas que aparecen, estas cositas, siempre me dicen, profe, ¿qué esto que aparece aquí? Son condiciones, ¿ya? Son condiciones para que esto exista. Por ejemplo, X que viene siendo un denominador, ¿puede ser igual a 0? No, yo no puedo dividir por 0, por lo tanto este de acá no puede ser 0, entonces me lo dicen. ¿Ya? Por otro lado, 2a menos b tampoco puede ser 0. La única forma en que esto sean 0, la única forma en que esto fuera 0 sería que 2a fuera igual a b, o sea, 2a menos 2a me daría 0, entonces 2a tiene que ser distinto de b para que esto cumpla. Entonces también me lo dicen. Pero como les digo, es una condición nada más de existencia. ¿Y esto cumple? Claro que cumple. ¿Ya? Y finalmente tengo la 1.2, tengo la 1.3, esta se borra y me queda solamente la B y la E. Fome este tipo de descarte porque tenéis que llegar hasta el final. Las entretenidas son cuando uno despeja inmediatamente, matáis una opción, dos opciones y ya te queda claro lo que tienes que hacer. Entonces ahora tengo que despejar B. Entonces para poder despejar B voy a ocupar esta opción que tengo acá arriba. Si ustedes se dan cuenta, esta que está aquí tiene B como factor multiplicando. Eso quiere decir que yo estoy listo para poder despejar B tomando la paréntesis x más 1 y pasándola dividiendo hacia el otro lado, lo cual me quedaría, ¿no es cierto?, como voy a colocar aquí, voy a borrar aquí, voy a colocar de 1 para que ustedes entiendan que lo que voy a escribir acá lo saqué de acá arriba. O sea, de acá arriba yo saqué esto. 2a es igual a b factor de x más 1. Y como yo quiero el b, lo despejo y me queda que b es igual a 2a, todo eso dividido en x más 1. Estaba multiplicando, pasó dividiendo y se acaba. Y aquí esto también, esta es una condición de existencia también, de que para que esto exista, x tiene que ser distinto de menos 1, porque si x fuera menos 1 me quedaría menos 1 más 1, 0, y eso no puede ser. Así que esto cumple, por lo tanto sería la E. Dice así, sea y me dan esa igualdad, ¿no es cierto?, algebraica, y me dicen que M y N son números racionales positivos, ¿ya? Cuando me dicen números racionales positivos, no confundir. No estoy refiriéndome solamente a fracciones, ¿no es cierto? También me puedo referir a un número entero, porque el conjunto de los enteros y los naturales están dentro del conjunto de los números racionales, ¿ya? Así que atento. Después me pregunta lo siguiente, ¿para cuál de los siguientes valores de n el valor de m resulta ser un número racional positivo no entero? O sea, me están diciendo en el fondo, voy a volver a repetir la pregunta porque me dejó medio enredado, dice, ¿para cuál de los siguientes valores de n, ya, m resulta ser un número racional positivo? Ya, o sea, en el fondo yo tengo que despejar m y en la igualdad, al despejar m, voy a ir reemplazando y probando cuál de todos los valores de las alternativas hacen que m sea un número racional positivo no entero, ¿ya? O sea, fracción, fracción, no una fracción que al simplificarse me dé un número entero y que sea positivo. Eso es lo que me están diciendo. Vamos. Entonces, para eso nosotros tenemos que despejar el m. Entonces, este 5 está dividiendo. Cuando está dividiendo y al otro lado hay una fracción, este elemento que está dividiendo pasa multiplicando al numerador. Eso quiere decir que me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar a ver, desapareció mi... 5n. Justamente, me va a quedar un 5n. Este 3 está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo esta fracción. Cuando un elemento que está multiplicando al otro lado de la igualdad, ¿no es cierto?, de la ecuación, pasa dividiendo a una fracción, en el fondo pasa multiplicando al denominador de la fracción que se encuentra al otro lado. Por lo tanto, este 3, en vez de escribir n medios partido en 3, mejor escribo n partido en 6, o sea, 5n partido en 6, y todo eso es igual a m más 3. Hasta ese punto, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Sí.
¿Sí? Entonces me queda que m es igual a ¿qué? A 5n, todo eso partido en 6 menos 3. Entonces, ahora el truco es lo siguiente. Me están pidiendo para qué valores de estos que están acá, m, que sería esta expresión de acá, ¿no es cierto? Me va a dar como resultado un número racional positivo no entero, ¿ya? Entonces tendríamos que ir probando nosotros. Probemos con el 6. Si pruebo con el 6, me va a quedar 5 por 6, se me simplificaría el 6. Imaginen que aquí nosotros vamos a tener un 6, ¿no es cierto? Imagínense que nosotros aquí tendríamos un 6, o mejor lo escribo. Mejor lo escribo. Sería 5 por 6 partido en 6 menos 3. Entonces se va el 6 con el 6 y me queda 5 menos 3, que es 2. Entonces a este no me serviría, el A no me sirve, ¿por qué? Porque me están pidiendo que sea un número racional positivo, no entero, y este es un número racional, ¿no es cierto? Positivo, pero es entero, así que lo descarto. Lo mismo hacemos con el 2, reemplazamos con el 2, me queda 5 por 2 partido en 6 menos 3. Entonces aquí nosotros podríamos simplificar el 2 con el 6, aquí me quedaría un 3 y me quedaría 5 tercios. 5 tercios, si usted toma 5 y lo divide en 3, me va a dar 1, y algo. ¿Están de acuerdo con eso? 5 dividido en 3 me va a dar 1, y algo. Es tomar 5 y partirlo en 3 partes, va a ser 1, y algo. 1,40 y algo. O 1,50, no sé, por ahí. ¿Ya? Pero va a ser 1, y algo. Y ese 1, y algo, si se resta con menos 3, me va a dar un número negativo. O sea, el resultado de esto es negativo. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Que este no me sirve. ¿Por qué? Porque yo quiero un número racional positivo. Esto me da como resultado un número racional, pero no positivo, ¿ya? Por lo tanto, se descarta. Ahora vamos a seguir con el 4, que sería 5 por 4 partido en 3. Y esto me va a quedar menos 3. Ahora, aquí me equivoqué. ¿Cómo le hago para atrás? A ver. No pasa nada con esto. ¡Oh! La embarré. Ya, de nuevo. Era 5n, si bien recuerdo, m era 5n partido en 6 menos 3. Entonces está reemplazando el 4. Entonces me queda 5 por 4 partido en 6 menos 3. Ahora, 5 por 4 es 20. ¿Están de acuerdo? Fíjense cómo lo hago. Yo saco una idea en decimal de lo que sería este número y hago la resta. ¿Ya? Yo sé que 5 por 4, que es 20 sextos, es una fracción que no me va a dar un número entero. Y si yo se lo resto a un número entero, tampoco va a ser un número entero. ¿Ya? Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es ver ahora, para cortar tiempo, qué valor sería en aproximadamente en decimales esta fracción de acá. Y fíjense, 5 por 4, 20. 20 partido en 6. Si ustedes se dan cuenta, 20 partido en 6 es 3, y algo. ¿Cómo yo lo sé? Porque 6 por 3 es 18. ¿No es cierto? Entonces, para no pasarme el 20 tendría que ser 3, y algo. 3, y algo menos 3 me va a dar en el fondo un número racional, y como este de acá es más grande que este de acá, porque este es 3, y algo y este es 3, entonces esto me va a dar un número racional positivo y no va a ser entero. Por lo tanto, este de acá sería la alternativa correcta. ¿Dudas con respecto a este Eh, ejercicio? yo le puse el 4 a la n y después multipliqué el cruzado, ¿no? Y Cruzado. sí, me dio la misma alternativa. Sí, sí, da lo mismo. O sea, tú hiciste esto, desarrollaste el 20 partido en 6 menos 3. Yo analicé, no desarrollé. O sea, aquí tu cruzado sería 1 por 20, 20, menos 6 por 3, 18. Todo eso partido en 6 por 1, que es 6. Y me queda 20 menos 18, que sería 2 sextos, es decir, un tercio. ¿No es cierto? Eso sería. Ya, entonces está bien, pues con eso tú te cercioras, solamente que yo hice un análisis de este valor, ¿ya? Pero en el fondo está correcto. El 4, entonces el 4 es una ecuación, es más que nada un ejercicio algebraico, que me piden que el valor de A en términos de B, o sea, yo tengo que despejar A. Cuando me dicen determine tal valor en términos de, en el fondo me están pidiendo que determine el valor de X en términos de, entonces me están pidiendo que determine X. Determine el valor de A en términos de, me están pidiendo que despeje A. Tan simple como eso. Entonces vamos desarrollando aquí. Aquí para poder despejar A tengo que multiplicar y en el fondo dejar A en un lado, todo lo que tenga que ver con A en un lado, y todo aquello que no tenga que ver con A lo dejo en el otro lado. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Me quedaría 3, voy a ir multiplicando al tiro. 3A por A sería 3A al cuadrado. Después 3A por menos B sería menos 3AB. Listo con 3A. Ahora pasamos con B. B por A es más AB, más
2ab. Y finalmente b por menos c sería menos b cuadrado. Listo. Eso sería en el lado izquierdo de la igualdad. ¿Ya? Ahora 3a, este de aquí, por a. Sería 3a cuadrado. Después 3a por 5, que sería menos 15a. Yo mentalmente, siempre que hago una multiplicación de este tipo, siempre saco primero el signo. ¿Ya? O sea, más por menos, menos. Y luego saco la multiplicación de las letras con los números. Por si acaso. ¿Ya? 5 por a es 5a. O sea, más 5a positivo. Y finalmente, más por menos, menos 25. Ahora, aquí hay una cancelación. Cuando ustedes tienen una igualdad y se dan cuenta que en un lado hay un elemento que está sumando y en el otro lado también está sumando, entonces ustedes hacen esto que se conoce como cancelación. Producto que si uno de los dos elementos pasa hacia el otro lado realizando su operación opuesta, va a pasar con cambio de signo y se va a eliminar. Entonces nosotros, como ya sabemos eso, cancelamos antes de que pase. Aquí, si ustedes se dan cuenta, nosotros de acá podríamos reducir y me va a quedar menos 2ab menos b cuadrado, todo eso es igual a, aquí también puedo reducir y me queda menos 10a, todo eso menos 25. Como quiero despejar a, todo lo que tiene que ver con a un lado y todo lo que no tiene que ver con a otro lado. Este elemento de aquí y este elemento de acá tienen a, por lo tanto esos dos elementos los voy a pasar hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y me va a quedar menos 2ab más 10a. Todo eso es igual a este b cuadrado, va a pasar con cambio de signo, b cuadrado menos 25. ¿Ya? Acá, como yo necesito despejar esta cuestión, voy a factorizar. Y voy a factorizar por a. Y si ustedes se dan cuenta, no necesariamente, no solamente voy a poder factorizar por a, sino que también puedo factorizar por 2a. Incluso puedo factorizar por menos 2a, miren. Menos 2a. Factorizo por menos 2a porque quiero mostrarles que cuando uno factoriza por un número negativo, que no es lo normal que uno haga, uno generalmente no factoriza por números negativos, pero cuando uno lo hace, se va a producir el mismo efecto que cuando uno multiplica por un número negativo, es decir, va a haber cambio de signo. Este era negativo. Si factoricé por un negativo, ahora lo que queda acá va a quedar positivo y lo único que queda es b. Este era positivo, ¿no es cierto? Era positivo, pero como factoricé por menos, entonces ahora va a quedar negativo. Y si factorizo 2a, 2a multiplicado por ¿qué cosa me da 10a? Por 5. Fíjense que me dio b menos 5 y en el lado derecho acá tengo una suma por su diferencia. Cuadrado perfecto menos cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo puedo factorizar sabiendo que va a aparecer este elemento. Entonces, yo no llego y factorizo porque quiera hacerlo, sino que yo llego y factorizo porque sé que aquí hay un elemento b menos 5 que está multiplicando este lado. Entonces, aquí me va a quedar b más 5 por b menos 5. Ahora, voy a hacer cancelación. Tengo un elemento, en este caso una paréntesis completa, que está realizando una operación en ambos lados de la igualdad, por lo tanto los cancelo y me queda que menos 2a es igual a b más 5 y como yo quiero a, despejo y me queda b más 5, todo eso partido en menos 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no aparece ningún denominador negativo. Eso quiere decir que este negativo que estaba aquí, que está aquí, subió. Puedo mantenerlo en el nivel de la línea de la división o puedo subirlo hacia arriba. Y aquí, según estoy viendo que esta es mi opción y esta de acá también es mi opción, porque son los únicos que tienen B más 5, B más 5 tiene que ser esta, la D. Entonces, este sube el negativo al nivel del numerador, sí, bien digo, B más 5, ¿no es cierto? Todo eso dividido en 2. Dice, sea P y Q números enteros. Eso es la información que me dan y me dice, ¿se puede afirmar que P es antecesor de Q? Ya. Aquí, antes de que lleguemos y empecemos a desarrollar el ejercicio, yo les voy a escribir una anotación que es personal mía. Esta anotación la ocupo yo, no lo he visto en otro lado, y se las traspaso a ustedes por si les parece más útil utilizarlo. Porque generalmente los ejercicios dicen, determine la diferencia entre el antecesor del sucesor de un valor menos el doble del antecesor, y ahí como que uno se va enredando, ¿ya? Entonces, siempre que a ustedes le digan, por ejemplo, el antecesor de un número de n, antecesor de n. Entonces, no, ¿cómo lo hice en delante? Aquí. Ahí está, ya sé cómo borrar, aprendí a borrar. Entonces, cuando me redigan el antecesor de un valor, en este caso n, entonces nosotros vamos a ocupar esta notación, que es a mayúscula y entre paréntesis n, ¿ya? Entonces,
De esa forma yo sé que es el antecesor de este valor que está entre paréntesis, que sería n menos 1. ¿Sí o no? Y por otro lado, si me dicen sucesor, el sucesor de n, entonces eso yo lo puedo ver como s factor de n, que sería el sucesor de n, o sea, n más 1. Y esta notación me permite realizar escritura mucho más sencillamente que llegar y anotar este valor. Jugar con este valor es peligroso, en cambio jugar con esto es mucho más fácil, ¿ya? Incluso creo que ahora vamos a poder ocupar. Entonces dice así, ya, entonces me dicen que P y Q son números enteros y lo que yo quiero saber es si P es el antecesor de Q. O sea, lo que yo necesito llegar es a esto. ¿Qué significa que P es el antecesor de Q? Tendría que llegar que P es igual a Q menos 1. Eso es lo que yo tendría que jugar y llegar a eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces vámonos con la 1. La 1 me dice la suma entre P y Q, entonces P más Q, esta sería la 1. La suma entre P y Q es igual al sucesor, o sea, S, ¿de quién? Del doble de P. Fíjense cómo lo anoté. La suma de P más Q es igual al sucesor del doble de P. Fíjense cómo lo anoté como lo dije acá. ¿Les parece bien esta anotación? ¿Están entendiéndola? Entonces, ahora simplemente voy a aplicar lo que dice acá. El sucesor de n, el sucesor del valor que está aquí dentro, viene siendo sumarle 1 a este valor. Tan simple como eso. O sea, P más Q es igual a el sucesor del doble de P. O sea, 2P más 1. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, este P que está aquí lo voy a pasar al lado de acá restando, lo cual me va a quedar un P. Y este Q que está aquí lo voy a dejar en este lado tal cual está, pero este 1 que está molestando lo voy a dejar al otro lado restando. Entonces me queda que P es igual a Q menos 1. Eso quiere decir que la 1 sola puede resolver el ejercicio completo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la 2? ¿Qué dice la 2? La 2 dice, la diferencia ya. Siempre que a mí me digan la diferencia, yo estoy hablando de una resta, ¿no es cierto? Una resta. Entonces, para poder, cuando me dicen la diferencia de, en el fondo, yo siempre lo que hago es hacer una resta y luego colocar aquellos elementos con los cuales se hace la resta. O sea, me están diciendo la resta entre, ¿quiénes? El doble de P y Q. O sea, en ese orden. O sea, esta es la resta de 2P restado Q. Eso es lo que me está diciendo. Y Ah, esto, yo anoté 2P menos 2Q. ¿sí? ¿Se está entendiendo entonces? Entonces, siempre que me digan o me dicen la suma entre, entonces eso va a ser una suma y usted coloca al tiro la suma y después ve entre quiénes. Y ahí coloca, ¿no es cierto?, uno en cada lado, así tal cual. Entonces, esto me están diciendo que es igual al antecesor de P, o sea, A de P. Y aquí me queda que 2P menos Q es igual al antecesor de P, que sería P menos 1. Y acá yo tendría que despejar P. Este P voy a pasarlos restándose acá y me queda P. Y este Q que está restando pasa sumando y me queda Q. Y este menos 1 que estaba aquí que sigue estando. Y me queda que P es igual a Q menos 1. O sea, la número 2 también cumple. Por lo tanto, cada una de ellas cumple por sí sola. ¿Cómo les fue con este ejercicio? A ver, díganme la alternativa que les dio. El 7. B. La 7 les dio la B. B. Sí. Ya, ya. ¿Alguien más? No. ¿No? Ya, ya. Vamos a ver si es la B. Entonces, una cosa importante de este ejercicio, estaba mirándolo, que tiene que ver. Ah, no, me gusta anotar con rojo. Voy a cambiar a este colorcito de aquí. A este, ya. Entonces, una de las cosas que tienen los sistemas de ecuaciones y que estaba mirando en este ejercicio es que de repente uno se mecaniza mucho con los sistemas de ecuaciones y de repente uno dice, ya, voy a eliminar cualquiera de los dos valores. Pero acá es un ejercicio en donde me están pidiendo y. Por lo tanto, ¿qué valor tengo que eliminar para yo poder despejar y? ¿Quién me puede decir eso? Si yo quiero despejar y, ¿qué valor elimino si quiero hacer una. Bueno, X. tengo que eliminar X, pero lo que se me olvidó decir es que yo siempre pienso yo siempre pienso en el método de reducción, o sea, yo siempre pienso en eliminar, ese es el método que yo siempre ocupo, generalmente no ocupo otros, ¿ya? Quizá Kramer podría ocupar. ¿Saben ocupar Kramer? El método de Kramer. No. Ya, le vamos a mostrar entonces, vamos a resolver este ejercicio con reducción, ¿ya? Y vamos a ocupar el otro método que se conoce como Kramer.
¿ya? No, no es el cómico, por si acaso. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, como estaba hablando recién, si me piden que despeje y, entonces si lo voy a hacer por reducción, voy a tener que de alguna forma eliminar las X. Para que las X se eliminen, yo me voy a fijar en este y digo, ah, aquí hay un AX y acá abajo tengo un X. Por lo tanto, lo que mejor puedo hacer es multiplicar la segunda ecuación por menos A. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué me quedaría en la primera ecuación? Me quedaría tal cual está. O sea, AX más Y igual a B. Mientras que la ecuación número 2 se va a multiplicar cada uno de sus elementos por menos A. O sea, me va a quedar menos AX menos ABI, porque multiplico a este elemento, y igual a menos A al cuadrado. Entonces, en este momento, en el momento en que yo sumo hacia abajo, me voy a dar cuenta que hay elementos que se van a poder cancelar, que eran estos bicharracos, y eso va a permitirme generar una ecuación en torno a I. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar I menos ABI. Ahí, si ustedes quisieran, podría haber factorizado tiro por I, que la persona que está enfocada en este ejercicio dice, ya, yo quiero encontrar y yo sé que estos dos lo tienen, y yo sé que va a llegar un momento en que se van a operar de esta forma, entonces factorizo inmediatamente por i. Yo no lo hice, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda el b con el restado con a cuadrado, eso me quedó. Ahora sí, como quiero despejar y factorizo por i, y me queda 1 menos ab, todo eso es igual a b menos a cuadrado. Luego, como igual que en el ejercicio anterior, no me acuerdo si fue en el ejercicio 4 que hicimos, este bicharraco de aquí está multiplicando la paréntesis completa. Por lo tanto, la paso dividiendo hacia el otro lado y me queda que i es igual a b menos a cuadrado. Todo eso dividido por 1 menos ab. Si ustedes se dan cuenta, ahora que me estoy fijando yo, me estoy dando cuenta que en ninguna de los denominadores, porque podría ser esta de aquí no puede ser, ¿no es cierto? Que era la que tiene el mismo denominador, 1 menos AB, ya, pero arriba tiene A cuadrado menos B, entonces no, estamos mal ahí, esta no puede ser. Entonces me estoy fijando en esta, en esta y en esta. Entonces cuando ustedes tienen esta situación en donde se dan cuenta que aparecen los elementos que tienen ustedes, ¿no es cierto? Pero tienen un cambio de signo, lo que uno hace es factorizar por un negativo, tanto en el numerador como en el denominador. Miren, arriba, acá arriba, si nosotros factorizamos por un menos, miren, factoricemos por un menos, me va a quedar menos y este a cuadrado que era negativo va a quedar positivo, por lo tanto lo voy a colocar primero, mientras que el b que era positivo ahora va a quedar negativo, lo coloco en segundo lugar. Eso en el numerador. ¿Qué pasa si factorizo por un negativo en el denominador? Se produce un cambio de signo. Lo que era negativo queda positivo y lo coloco en primer lugar, y lo que era positivo queda negativo y lo coloco en el segundo lugar. ¿Y qué pasa? Que me queda menos por menos es más, y finalmente me queda en la respuesta que sería a cuadrado menos b, todo eso partido por ab menos 1, que sería la alternativa C. ¿Sí? Ese ocupando el método de reducción. Les voy a enseñar Kramer. A ver, ¿cómo le enseño Kramer sin pasarle materia? Profe, el de Kramer era ese el de Matrices. determinante. Sí, el determinante. Bien, bien ahí. Entonces, cuando uno ocupa Kramer, va a aparecer un concepto, y ese concepto es justamente el que dice el compañero, que es el determinante. Puede ser muy rápido, ¿ya? El determinante, cuando yo tengo una matriz, pensemos una cosa así, A, B, C, D, una matriz de 2 por 2, el determinante va a ser igual a AB, o sea, yo multiplico primero de esa forma, lo voy a colocar ahí, primero de esa forma en diagonal, o sea, AB, y después BC, que eso sería en segunda forma, BC, menos BC. Esta parte no la voy a explicar porque esto tiene que ver con álgebra lineal, ya que es una cuestión mutante que usted, el que estudie matemática, lo va a ver en la universidad y probablemente se eche rápido. No, me estoy molestando, no. Pero es lo normal, o sea, generalmente quien se enfrenta por primera vez a álgebra lineal se echa rápido. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿yo de dónde voy a sacar una matriz? Yo voy a sacar una matriz de acá. Voy a ordenar aquellos elementos que multiplican a mis incógnitas. Por ejemplo, acá voy a colocar una columna de los elementos que multiplican a X, y acá voy a colocar una columna de los elementos que multiplican a Y. ¿Qué elementos multiplican a X? Sería el A y acá abajo el 1. Entonces sería el A y acá abajo el 1. ¿Qué elementos multiplican al I? Sería el 1 y acá el B.
Entonces aquí yo voy a sacar un determinante. Voy a sacar un determinante que va a ser multiplicando cruzado. O sea, primero era así, ¿no es cierto? A por D, que es A por B, menos, ahora en diagonal ascendente, que sería 1 por 1, que sería 1. Listo. Entonces yo tengo el determinante del sistema. Eso se conoce el determinante del sistema. Ahora, si yo quiero sacar I, lo que yo tengo que hacer para poder despejar I es ocupar esta matriz, ¿ya? Y voy a cambiar la columna de las I's por la columna que aparece acá. Ya que esa se llama la columna de las soluciones. Está mal dicho, pero así es el nombre que recibe. Entonces, voy a tomar esta matriz y voy a reemplazar esta columna B menos A en la columna que le corresponde a la variable que quiero despejar. Como yo quiero despejar la variable I, significa que este BA, que no lo tengo que ver con fracción, sino que lo tengo que ver como una columna, ¿no es cierto? Esta columna BA la voy a reemplazar en la columna de la variable que quiero despejar, que sería acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué va a pasar con la otra columna? La otra columna va a quedar tal cual. Entonces aquí yo tengo el A1, y aquí ¿quién iría? Iría el B y el A. Y ahora vuelvo a sacar determinante. Ah, bueno, esto voy a sacarle un determinante. Aquí voy a colocar una flechita mejor, para que no crean que es un igual, ¿ya? Entonces, saco este determinante, que va a ser igual a, entonces, primero en la diagonal descendiente, que sería A por A, que me quedaría A cuadrado, y luego en la diagonal ascendiente, que sería menos 1 por B, que es B. Entonces, luego despejo y sería este determinante que saqué recién, que sería A cuadrado menos B, todo eso dividido por el determinante del sistema, que es AB menos 1. Y ahí me queda la solución que andaba buscando. ¿Ya? Está buenardo. Profe, pero ¿cuándo ocupar ese método? No el de Kramer. Cuando tú tienes un sistema de ecuaciones de 2x2 o 3x3. El de 3x3 es distinto, pero yo para el de 3x3 ya recomiendo hacerlo por reducción. Pero en un sistema de 2x2 como este, recomiendo ocupar Kramer. Es más fácil, ¿Pero más rápido. este se puede hacer siempre? ¿Se puede hacer siempre? Sí. Ay, ¿Sí? Se puede hacer siempre y cuando sea un sistema de 2x2. Incluso Kramer es genial porque te va a decir, ¿sabe qué? Este sistema no tiene solución, o tiene infinitas soluciones, o te lo dice con el denominador. Si el determinante del sistema, que fue el primer determinante que nosotros sacamos, me hubiera dado un 0, entonces en el fondo yo tendría que dividir por 0, lo cual no tiene lógica. Eso significa que el sistema o tiene infinitas soluciones o no tiene solución. ¿Ya? Que esa es una cosa rápida, una mirada rápida que uno puede ocupar para resolver un sistema de ecuaciones. El ejercicio 8 dice, para que el sistema de ecuaciones bla, que aparece ahí en X y Y tenga infinitas soluciones. Ya, no sé si se acuerdan de lo que vimos la clase el lunes cuando vimos álgebra y nosotros dijimos que una ecuación puede tener una solución. En el caso de un sistema de ecuaciones, cuando tenga una solución significa que va a tener una solución X, Y, es decir, un punto que vendría siendo la intersección de estas dos rectas. Esa es una opción. La otra opción, no. Parece que aquí vamos a borrar todo. Entonces, opción 1 sería una solución. Es decir, una solución X, Y en un sistema. Opción 2, infinitas soluciones. ¿Ya? Este es el caso que nos interesa a nosotros porque eso es lo que nos está pidiendo. O sea, queremos que el sistema tenga infinitas soluciones. Y para que el sistema tenga infinitas soluciones, no sé si ustedes se acuerdan, tenemos que llegar a esto. 0 partido un 0 o un número igual a otro número. ¿Se acuerdan de eso? Eso era en el caso de infinitas soluciones. Y la opción 3 sería que tuviéramos solución vacía. Y la solución vacía es cuando yo obtengo, por ejemplo, un número igual a 0, por ejemplo. O podría ser eso, o podría ser, por ejemplo, B igual a A en un sistema. Y eso no tiene lógica. Entonces, como eso no tiene lógica, yo digo, hey, este sistema no tiene solución. ¿Ya? Entonces, la idea va a ser que nosotros cuando queremos ver que si el sistema tiene infinita solución o no, se nos tiene que ir todo lo de un lado y se nos tiene que ir todo lo del otro lado también. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Ya. Aquí tengo la única cosa que yo puedo ver, viene siendo las IES que están acá arriba. Entonces, si yo quisiera eliminar las IES, podría multiplicar la ecuación número 1 por menos 2. ¿Están de acuerdo con eso, no?
porque si yo multiplico por menos 2, me va a quedar acá un 6 positivo y como abajo tengo un 6 negativo, se cancela todo. Entonces estoy haciendo reducción. Entonces voy a multiplicar toda la primera ecuación por 2. Vamos a eso, me queda menos 2x. Menos 2 por menos 3i me va a quedar más 6i. Y me va a quedar menos por menos más 8. Todo eso igual a 0. Listo. Ahora la ecuación de abajo la voy a colocar tal cual porque puedo hacer la reducción en i. Entonces me va a quedar mx menos 6i más n, todo eso es igual a 0. Entonces aquí viene la parte de la reducción. Aquí está la parte en que nosotros sumamos hacia abajo y empezamos a eliminar cosas. Por ejemplo, con el 6 se van. Y acá, ¿qué me va a quedar? Fíjense que me va a quedar estos dos elementos que sería menos 2x más mx. Y por otro lado me va a quedar el más 8 más n igual a 0. Entonces, si yo quiero que este sistema tenga infinitas soluciones, en el fondo yo necesito obtener esto, un 0 igual a 0. Eso es lo que necesito. El lado derecho ya tengo un 0. Ahora lo que yo necesito es que esto de acá sea un 0. Y para saber si este lado de acá va a ser un 0, lo que voy a hacer es factorizar. Miren lo que voy a hacer aquí. Si factorizo por x me queda menos 2 más m. Mientras que en este otro lado lo voy a dejar así. Lo voy a colocar entre paréntesis para que lo vean. 8 más n igual a 0. Entonces, si yo quiero que este lado de acá sea 0, necesito que este de acá sea igual a 0, ¿no es cierto? Y también necesito que este de acá sea igual a 0. Si estos dos bicharracos que están acá en el lado izquierdo son iguales a 0, me queda 0 igual a 0, que es lo que yo quiero. Voy a parar aquí y voy a ver si están bien. ¿Van bien con eso? Me perdí un poquito, pero Eso creo que lo estoy significa entendiendo. que sí o que no. Que empiezo de nuevo. Es que me perdí ahí en la que está arriba de la última igualdad que hizo. Ya, lo que pasa es que aquí, cuando nosotros, ya, lo que yo hice, en primer lugar, lo que yo hice fue que esta ecuación de acá, yo quiero hacer reducción, o sea, quiero eliminar la i, por ejemplo, quiero hacer reducción. Si yo quiero eliminar la i, lo que ahí hago es multiplicar la ecuación de arriba por menos 2 para que me quede un más 6 con un menos 6 y en el momento en que yo sume, ¿no es cierto?, las dos ecuaciones, se cancele el más 6i con el menos 6i. ¿Sí? Entonces yo hice eso y ¿qué me quedó? Me quedó el menos 2x más mx y acá me queda el 8 más n igual a 0. Esa fue la igualdad que tú dijiste, la que está anterior a la última. Sí, hasta ahí ¿Ya? estoy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que el sistema tenga infinitas soluciones, ¿qué es lo que me está pidiendo? Quiero que tenga infinitas soluciones. Entonces yo necesito que este lado, que esto que está aquí, en realidad necesito que todo sea 0. Pero si tú te das cuenta, para mí es mucho más fácil verlo de la siguiente forma. Necesito que el que acompaña a x sea 0, porque 0 por x me da 0. ¿Ya? Mientras que 8 más n también necesito que sea 0. Por lo tanto, yo podría igualar y podría decir menos 2 más m igual a 0. Y Ah, ya podría entendí. decir que 8 más n es igual a 0. Entonces me queda que n es igual a menos 8. Y acá podría decir que m es igual a 2. Entonces ahí yo digo que m tiene que, para que el sistema tenga infinitas soluciones y se cancele todo, ¿no es cierto?, al hacer reducción y llegar al 0, al 0 igual a 0, necesito que m sea igual a 2 y que n sea igual a 8, que sería la La, A. Eso sería. El ejercicio 9 es un ejercicio de trabajo nomás. O sea, hay que darle, ¿no? Hay que simplemente, aquí me están pidiendo esto. A ver, déjenme ver aquí. Aquí está. Me están pidiendo y menos x. O sea, yo lo que tengo que hacer es despejar la y, despejar la x y restar. Eso es lo que yo siento que hay que hacer. ¿Sí? No sé si alguien lo haya hecho de otra forma. ¿No? Ya. ¿Qué le parece si ocupamos Kramer en este caso? Para reforzar un poco Kramer, que es una cosa que para más de alguno debe haber sido como algo nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos ocupando Kramer. Entonces vamos a sacar lo que se conoce como la matriz del sistema. Matriz del sistema. La matriz del sistema va a estar compuesto por un sistema rectangular ordenado.
en donde van a aparecer los números que multiplican a las incógnitas en columna. ¿Cuáles son los números que multiplican a XP? Y acá abajo 1. Entonces acá iría P y 1. El X no va, ¿no es cierto? El Y no va. Solamente yo coloqué X e Y para que ustedes vieran que esta es la columna de los X. Y ahora voy a colocar la columna de las Y's. ¿Cuál es la columna de las Y's? ¿Quién me dicta? Con signo y todo. ¿Cuáles son los números que multiplican ahí? ¿Menos 1 o no? Bien, menos 1. Y el otro sería P. P. Ya. Entonces, acuérdense, primero multiplico la diagonal que va decreciendo, que sería P por P, es decir, P cuadrado. Después viene un menos, que es parte de una fórmula, y luego 1 por menos 1, que sería la diagonal creciente. La diagonal creciente sería 1 por menos 1, que sería menos 1, pero como tengo menos menos, en el fondo me queda como resultado P cuadrado más 1. P cuadrado más 1, ya. Entonces, eso es lo que se conoce como el determinante del sistema. ¿Ya? Este es el determinante, esta es la matriz del sistema, y este es el determinante. Este determinante va a dividir a los nuevos determinantes que nosotros vamos a calcular a continuación. Entonces, vamos con el X. Entonces, acuérdense que aquí yo tengo que calcular un determinante. Tengo que calcular el siguiente determinante. Voy a tomar esta matriz y voy, escuche bien, grábeselo en la cabeza. Voy a reemplazar esta columna, que sería la columna de las soluciones, o vector solución, como le llaman, va a ser la columna de las soluciones, la cual se va a reemplazar en la columna de la variable que quiero despejar. ¿Cuál es la variable que quiero despejar? X. Entonces, yo reemplazo este 1, 1 en la columna de la variable que quiero despejar. Es decir, va a quedar 1, 1 y me va a quedar menos 1, P. Entonces, aplico determinante. Apliquemos determinantes. ¿Cómo sería? 1 por P, P. Luego viene el menos por parte de la fórmula y ahora el 1 por menos 1, que sería menos 1, es decir, P más 1. Entonces este sería es el determinante del sistema y este es el determinante de X. El determinante de X, ¿ya? Listo, ya tengo el determinante de X. Voy a inmediatamente sacar el determinante de Y. ¿Qué me dicta lo que yo tendría que escribir aquí para sacar el determinante de Y? Para ver si entendieron la idea. Sería P1 y en Y 1, 1, ¿no? Bien, P1 y en Y 1, 1. Perfecto, ¿no es cierto? Ahora multiplico con diagonal. Primero la diagonal decreciente, P por 1, P. Menos, y después 1 por 1, que sería 1. Y eso es igual a nada. Bueno, eso sería igual a eso, no. Nada que hacer. Y este sería el determinante de Y. Entonces, ahora, si yo quiero sacar esto que está acá, que es Y menos X, sería Y menos X es igual a. Entonces, ¿cuál sería Y? Y sería el determinante de Y, que sería P menos 1, dividido por el determinante del sistema, que es P cuadrado más 1. Luego viene este menos de acá, que sería menos, y ahora viene ¿qué cosa? Viene el X. Entonces, sería determinante de X, que sería P más 1, ¿no es cierto? Aquí está, ahí está. Sería P más 1, todo eso dividido por el determinante del sistema, que sería P cuadrado más 1. Entonces ahora esto yo tengo que, tienen el mismo denominador, así que no va a ser tan difícil. Sería P cuadrado más 1, y aquí sería P menos 1 menos, cuidado con este menos de acá, porque este menos me está afectando todo este numerador de acá, es decir, P factor de P más 1. Si nosotros trabajamos un poquito eso, ¿qué me va a dar? Trabajémoslo acá arriba para poder terminar y colocar la respuesta acá. Sería P menos 1 menos P menos 1. O sea, este P con este P se cancelan y llegamos a menos 2, todo eso dividido por P cuadrado más 1. Y esa sería la respuesta. O sea, la respuesta sería la B. ¿Sí? ¿Cómo anduvimos con eso? Kramer. ¿Les gustó Kramer o no? Es útil. Sí, sí, está bueno. Está bueno Kramer. Ya, entonces. Pero si no ocupo Kramer, ¿Cómo? y si no ocupo Kramer, Te va a salir más largo nomás, pues, pero vaya a llegar igual al sistema. Vaya a llegar igual a la respuesta. ¿Sí? ya. Ya. Y yo te recomendaría en esta situación que ocupara ahí reducción nomás. Solamente que te va a salir. Yo creo, mira, hasta puede que te salga igual de largo. Si finalmente yo quería mostrar Kramer nomás. Ya, entonces ejercicio 10. Ya, el ejercicio 10, miren, siempre aquí me están pidiendo cuál es el valor de X por Y en términos de M y N. Entonces acá lo que yo quiero mostrar es que donde ustedes
obtienen un X por Y? ¿Qué cosa de las que ustedes manejan en álgebra hace que aparezca un X por Y? Si no se recuerdan, un cuadrado de binomio. Por ejemplo, si yo digo X más menos Y, da lo mismo si acá es más o menos, pero si yo tengo un cuadrado de binomio, me va a ser el primero al cuadrado, X al cuadrado. Y si tuviera aquí un más menos, acá se conserva y aquí sería el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si yo quiero encontrar un XY, generalmente me van a dar un X más Y o un X menos Y por ahí, y acá lo tengo en la primera ecuación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo X más Y igual a M, si yo quiero que aparezca un X por Y, lo que voy a hacer es elevar todo al cuadrado. Entonces, elevo todo al cuadrado, me queda X más Y al cuadrado igual a M al cuadrado. Este es un cuadrado de binomio, entonces me queda X cuadrado más 2XY más Y cuadrado. Y eso es igual a M cuadrado. Entonces, esa sería como mi primera ecuación, solamente que en vez de multiplicarle algo, lo que hice fue elevarla al cuadrado. ¿Es permitido? Es permitido. Mientras que la ecuación de abajo tiene el X cuadrado más Y cuadrado. Fíjense lo que tienen. Tiene el X cuadrado más Y cuadrado igual a N, entonces lo que voy a hacer es multiplicarla por menos 1. Así, al multiplicar esta segunda ecuación por menos 1, me va a quedar menos X cuadrado menos Y cuadrado es igual a menos n, y de esa forma cuando llegue el momento de la reducción, cuando hagamos la suma, ese x cuadrado con ese x cuadrado se van a cancelar, ese y cuadrado con ese y cuadrado se va a cancelar, y me va a quedar solamente el 2xy igual a m cuadrado menos n. Entonces a mí me están pidiendo que despeje xy, entonces este 2 está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo, y me queda m cuadrado menos n partido en 2. Voilà, se acabó. Para poder hacer este un ejercicio como básico, diría yo, porque en el fondo yo lo único que tengo que hacer es ir resolviendo estas ecuaciones y finalmente, estas inecuaciones, y finalmente ver cuál cumple esta condición de acá. Entonces, en este caso yo voy a pasar este 2 para el otro lado restando y me queda de acá, ¿no es cierto?, que x es mayor estricto que 1. ¿Sí o no? Entonces, si eso yo lo llevo a un dibujo, lo que yo tendría acá sería una cosa así, por acá está el 0, por acá va a estar el 1, pero el 1 tiene que ser sin tomar, así que lo vamos a hacer de esta forma, y me está diciendo todos los bicharracos que son más grandes, ¿no es cierto?, que el... Esto es un recuerdo nomás, no es que los vaya a hacer todos así, solamente le estoy mostrando que existe esta notación, de esta notación puedo llegar a esta notación, y de esta notación yo sé que voy a llegar desde el 1 hasta el infinito sin tomar el infinito, y el 1 como no se toma, lo dejo fuera, ¿ya? Entonces, al resolver esta inecuación llegué a las tres posibles respuestas en las que yo puedo expresar, ¿no es cierto?, valga la redundancia, la respuesta de esta inecuación. De estas tres formas, ¿no es cierto?, las tres formas en que puedo expresar una respuesta para este tipo de situaciones. Por lo tanto, la 1 corre, por lo tanto, la D no corre. Ya, vámonos con la 2. En el caso de la 2 vamos a tener que resolverla. Sería 2x menos 2, todo eso menor que 3x menos 3. El 2 va a pasar para acá restando y me va a quedar x. El 3 está restando, pasa para el otro lado sumando y me queda 1. ¿Y qué pasó con esto? ¿Esto cambió o no cambió? Eso de ahí no cambió. Entonces llegué a la misma desigualdad de acá arriba, ¿no es cierto? Y como llegué a lo mismo, significa que la 2 también corre. Entonces la 1 corre, la 2 corre. Por lo tanto, esta de aquí no corre, la C y la A no corre tampoco. Listo. Y ahora tengo que resolver la 3. Pues. Fíjense que yo esto lo resuelvo igual como si fuera una ecuación común y corriente. En este caso lo que voy a hacer es multiplicar todo por 2. ¿Ya? De esta forma de que los denominadores desaparezcan. ¿Cómo se hace esto? Generalmente uno dice 2. ¿Cuántas veces caben 2? Una. Y ese 1 multiplica el numerador, o sea, me queda menos x y desaparece el denominador. Más 1. ¿Cuántas veces caben 2? Cabe 2 veces. Por una, 2. Todo eso tiene que ser menor que, y ahora 2. ¿Cuántas veces caben 2? Una por una, 1. Y ahora voy a pasar el x para acá, me queda que x va a ser más grande que 1. Y creo que sería la E. Estamos de acuerdo. Entonces, todos cumplieron. Listo con el ejercicio 13. Entonces, con este ejercicio les recordé las distintas notaciones. Una es la desigualdad final, otra es el gráfico y la otra es el conjunto. ¿Cuáles de las siguientes expresiones representan el conjunto solución de
la inecuación, ya, esta inecuación. Fíjense que este es un ejercicio que es como súper fácil de ver, porque en el fondo, si yo miro este ejercicio, es imposible que sea esta y que sea la 1 y la 2, imposible que sean, lo que podría ser es la 2 y la 3. Así mirando nomás, porque realmente estas dos son iguales, ¿sí o no? Esta expresión de aquí y esta expresión de acá son iguales. En cambio, x mayor que 3 no tiene nada que ver con la 2 y la 3, por lo tanto, así como a simple vista, pensaría que esa no es, pues, pero tengo que resolverla. Me queda 3 por menos x menos 3x. Después me queda 3 por 3, 9, y finalmente todo eso menor que 12. Entonces voy a pasar este 3x para el otro lado. Generalmente en las inecuaciones yo nunca multiplico por menos 1 al final para dejar positivo el número que multiplica x. No, lo que yo hago es que en el desarrollo del ejercicio, por ejemplo, este menos 3x lo voy a pasar para el otro lado sumando 3x. ¿Se produjo un cambio de desigualdad? No, no se produjo ningún cambio porque yo no multipliqué ni dividí ningún número negativo, sino que este está restando y pasó al otro lado sumando, nada más. Y ahora este 12 va a pasar restando al 9 y me va a quedar un menos 3. Y esto me queda así. Entonces me queda que x es menor que menos 1. ¿Ya? Entonces, necesariamente me da que es la 3. Si es la 3 es la 2 y la 1 no puede ser. Por lo tanto, tiene que ser la B. Dice, se puede determinar el conjunto solución para x en la inecuación. Entonces, fíjense que en el fondo me están pidiendo que despeje x. Para poder despejar x, yo lo que voy a hacer un poquito aquí es trabajar y despejar la x acá. Aquí me va a quedar 2x. O no, miren. A ver, ¿qué pasó ahí? Ya. Más fácil aún, más fácil aún. No voy a despejar la x, sino que este 2 va a pasar dividiendo al tiro para el otro lado y me queda que x más 1 es menor o igual que m más 1 partido en 2. Y este 1 de acá va a pasar hacia el otro lado restando. O sea, me queda que x es menor o igual que m más 1 partido en 2 menos 1. Entonces, la idea es que yo necesito saber cuál es el valor de m. Sabiendo cuál es el valor de m, yo voy a poder despejar cuál es el conjunto solución para x. Que eso es lo que me están pidiendo acá arriba, ¿no es cierto? Esto me están pidiendo el conjunto solución para x. Pero para eso necesito saber cuál es el valor de m. Entonces, yo acá tengo una inecuación que la voy a trabajar en 1, ¿no es cierto? Que sería que podría dividir todo por 3. Si divido toda la inecuación por 3, me queda m menos 2 mayor que 1. Y ahí me queda finalmente que m tiene que ser mayor que 3, ¿ya? Entonces, con la primera opción, ¿soy capaz de saber cuál es el valor de m? No. No. Entonces, la 1 por sí sola no me sirve. Vamos a ver si la 2 por sí sola me sirve. Entonces, me queda 2m menor que 12, ¿no es cierto? Y finalmente me queda que m es menor que 6. Tampoco me sirve porque tengo demasiadas opciones para... Me dice que m es un número entero, ¿ya? Entonces tengo infinitas soluciones porque podría ser 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, ya. Entonces yo sé que con la 2 no se puede. Entonces ahora probemos las dos juntas. Si usted se da cuenta, si yo vinculo esas dos desigualdades, me va a quedar que m es más chico que 6, pero a su vez es más grande que el 3. Entonces aquí tengo 4, tengo 5. O sea, m podría ser 4 o 5. ¿Cuál de los dos valores va a ser? ¿Cuál de los dos Sería valores va la a E. ser? O sea, Es que puede ser realmente, cualquiera, ¿o no? claro, pues cualquiera. Y no hay información que me asegure cuál de las dos M va a ser. Así que tiene que ser la E. ¿Ya? Listo con el ejercicio 15. Entonces la 1 no pudo, la 2 no pudo, 1 y 2 juntas, no se puede. Se necesita más información. Entonces, A, B y C son números enteros positivos. Son todos positivos, eso es genial, ¿ya? Entonces se puede determinar el orden decreciente de A, B y C. Yo quiero saber cuál es el mayor, el menor, necesito saber cuál es el del medio y necesito saber cuál es el mayor. Mayor es con Y, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, vámonos viendo la primera opción. La primera opción me dice que A más B es igual a C. ¿Qué conclusión puedo sacar con la primera opción? La opción que puedo sacar con la primera, o sea, la información que puedo sacar con la primera opción es que dado que A más B es igual a C, significa que C es más grande que A y a su vez que C es más grande que B. Por lo tanto, C tiene que ser el mayor.
¿Ya? El mayor es C, con la primera opción, ¿no es cierto? Con la primera opción yo sé que C es el mayor. Ahora, ¿puedo sacar información con A y B? ¿Puedo sacar la relación que existe entre A y B con esta primera opción? No, no puedo. Entonces con la primera opción yo solamente pude sacar la opción de que C era la mayor, ¿no es cierto? Pero no pude sacar información respecto al A y al B. Listo, no puedo hacer. Ahora, la segunda opción sola me dice que A es menor que C. Pero al decirme que A es menor que C, ¿dónde queda B? O sea, yo sé que A va a ser más chico que C, pero no sé la relación que existe nuevamente entre A y B. No puedo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo que podría hacer es juntar las dos y decir, ya, bueno, entonces, con una y con dos juntas. Entonces, lo que voy a hacer es que como yo sé que C es igual a A más B, voy a reemplazar A más B acá. Entonces me queda que A es menor que A más B. Po. ¿Se entiende lo que hice ahí o no? Sí, sí, sí. Este de que era aquí lo reemplacé por eso. ¿Por qué? Porque todo eso es igual a C. Entonces ahora yo lo que ando buscando es una relación entre A y B. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con este A y este A? Se cancelan. Entonces me queda que 0 es más grande que B. Y yo ya sabía que B era positivo, me lo dicen acá. Entonces, ni siquiera con las dos juntas puedo sacar una relación entre A y B. No existe ninguna información que me entregue el encabezado del ejercicio, ni las dos opciones para poder establecer alguna relación de orden entre A y B. Eso quiere decir que necesito más información.